significativa, y yo creo que en las negociaciones se ven varias organizaciones de América Latina, y esa posibilidad de coordinación y de acción conjunta me parece que es un elemento que yo creo que ha sido valioso y que ha enriquecido el trabajo entre nosotras y nuestra posibilidad de incidencia, tanto con los estados latinoamericanos como con otros estados. Así que yo quisiera empezar un poco por destacar ese elemento que creo que es promisorio en términos de lo que vamos a poder hacer en las fases siguientes. Esta es la ambiciosa agenda que nos hemos puesto para el día de hoy. Que como ustedes ven tienen muchos temas, por eso vamos a tratar de ser bien ordenados con el tiempo. Idealmente la idea es que tengamos 10 minutos para discutir cada uno de los temas. Sabemos que es poco y es restringido, y nos hemos distribuido los temas entre nosotros. Lo que les vamos a pedir es que si tienen preguntas, que por favor las compartan con nosotros por el chat, que escriban sus preguntas, de manera que tratemos de irlas respondiendo en cada una de las secciones. Por supuesto, si más adelante les surge una pregunta de una sección anterior, formúlenla y trataremos de ver cómo las podemos ir incluyendo en la discusión según cómo la conversación avance. Pero pues claro, la conversación no se agota acá. Si alguno de ustedes tiene una duda particular y alguno de ustedes quiere escribirle un correo a alguno de nosotros y mantener o abrir una discusión más adelante, pues creo que todas nosotras estamos dispuestas a ello. Así que vamos a empezar con una primera percepción general de la ronda, de esta quinta ronda de negociaciones, y le hemos pedido a María Inés Pacheca que empiece a compartir con nosotros. Así que adelante, María Inés. Bueno, buenos días, buenas tardes. Soy María Inés Pacheca, de CARES, Buenos Aires. Les voy a compartir con ustedes las impresiones generales que tuve, y quiero aclarar que es la primera vez que participo en estas rondas de negociación, con lo cual mis impresiones en algún punto deben pecar de sorpresa y de ingenuidad. Y sobre el tema general de esta ronda, me parecía interesante hablar de 3 temas puntuales. Uno en relación a los cofacilitadores, otro en relación a los estados, y uno finalmente en relación a el objetivo 23, que es la novedad que tiene el borrador que se discutió en la quinta ronda en relación a los borradores anteriores. Y el objetivo 23 es un objetivo de cooperación internacional vinculado a la implementación que generó algo de debate, pero sobre todo generó muchas preguntas que creo que es interesante retomarlas, sobre todo pensando en cómo va a ser la participación o la vinculación de la sociedad civil. En relación al rol de los cofacilitadores, creo que una impresión que tuvimos todas es que los cofacilitadores, tanto de México como de Suiza, están como muy comprometidos con tratar de lograr un texto que refleje lo más posible las necesidades auténticas y plasmadas originalmente en la Declaración de Nueva York, y que hacen como un gran esfuerzo de equilibrio y de resistir las discusiones o las embestidas de ciertos estados que ponen en cuestión algunas cuestiones que son casi como el corazón de lo que necesita este pacto para que resuelva o que atienda por lo menos las situaciones que se propuso atender originalmente. En ese sentido, los cofacilitadores hicieron aclaraciones en los momentos de la discusión que correspondía, y en general sus aclaraciones fue para sostener lo que estaba escrito y aclararlo cuando no se entendía, más que para modificarlo en el sentido de algunos estados que pedían conceptos más restringidos o acciones más delimitadas o un compromiso menor o menores exigencias a los estados. Me pareció, digamos, que era interesante que pudieran sostenerse en esa posición, porque por momentos la verdad que había estados que presentaban como frentes muy homogéneos en discusión a ciertas temáticas. En relación a las temáticas sobre las que aparecieron más discusiones, creo que básicamente fueron 3, que fueron como las que aparecieron en todas las jornadas. Una en relación a de si el pacto es o no es vinculante, que o sea, en todos lados está escrito una enorme cantidad de veces, pero es una discusión que vuelve sistemáticamente, entonces hay como un conjunto de estados que se atrincheran en esta idea de que no es legalmente vinculante y no están tampoco dispuestos a tomar la opción que algunos otros actores plantearon, que era que si bien podía no ser legalmente vinculante, sí lo fuera políticamente y que se asumiera como un compromiso político en relación a lo que aparecía, a lo que se estaba escribiendo. La otra de las cuestiones que fue como bastante compleja y que en algún momento a nosotros como participantes de la sociedad civil nos inquietó bastante,
fue toda la discusión sobre no devolución, donde, digamos, varios estados planteaban que eso correspondía al Pacto de Refugio y no al Pacto de Migraciones, y lo más sorprendente era para los facilitadores, para la sociedad civil e incluso para algunos representantes de estados con los que conversamos, era sorprendente porque se suponía que era un tema que en cierta medida ya estaba como zanjado y resuelto. Y otro de los temas que volvió también sistemáticamente es la distinción entre migrantes regulares e irregulares. Creo que hay una cosa que para mí fue interesante notar, que es que las alineaciones entre los estados no siempre eran consistentes. O sea, los estados, en general los estados que insistían con que el pacto no era vinculante, insistían muchísimo con que el non-refoulement o la prohibición de devolución correspondía al pacto de refugio, y insistían en la distinción entre regular e irregular. Pero al mismo tiempo, muchos de los estados, básicamente los de la Unión Europea, que insistían en la distinción entre migrantes regulares e irregulares, no tenían problemas con si el pacto era o no era vinculante y sostenían el principio de no devolución. Y en este contexto me parece que en general América Latina tuvo una posición como muy consistente y muy homogénea, y siempre funcionó de manera bastante alineada, si bien en algunos momentos apoyaban, o sea, participaban como de grupos más grandes, en los cuales había países de otras regiones, pero todos los países de América Latina mantuvieron la idea de que el pacto era vinculante, ya fuera legalmente o políticamente, que el principio de no devolución era un principio central de los derechos humanos y que tenía que sostenerse, y era lo que permitía conectar el pacto de refugio y el pacto de migraciones, y el que permitía atender todas las dimensiones tan complejas vinculadas a flujos mixtos, que es lo que en verdad está en el origen de toda esta discusión, y sostenían también sistemáticamente que un conjunto de derechos o de servicios básicos correspondían para todas las personas migrantes, fuera cual fuera su estatus migratorio, regular o irregular, como no sostener esa distinción, ¿no? Eso me parece que fue como muy interesante, y ahí hubo un comportamiento como bloque y como región muy claro. Y finalmente, digamos, el último tema que me parece que vale la pena mencionar, porque creo que es un tema que nos va a seguir convocando, no solamente en la próxima ronda y después de lo de Marruecos, sino en su momento cuando esté ya el texto definitivo, es este objetivo 23, que es el objetivo nuevo que se agrega en relación a las versiones anteriores y que refiere a la implementación, al monitoreo y al seguimiento. Y acá, digamos, hay como una cosa que es un poco esto de con el diario del día anterior, o sea, con el diario de hoy se sabe todo más fácil, que en la sesión, la discusión sobre el objetivo 23 se dio, si no recuerdo mal, el miércoles, y el jueves, o sea, el día después que se dio esa discusión, tuvimos una presentación de la vicesecretaria general de Naciones Unidas, que explicó una serie de cuestiones organizativas respecto a la implementación del pacto, a la red que se iba a conformar, a esta red liderada por OIM que iba a reemplazar al Global Coalition on Migration, qué funciones iba a tener, qué relación iba a tener con las secretarías, con la Asamblea General, etcétera, que hubiera sido interesante tener esa información en el momento de la discusión de ese objetivo. Y creo que en relación a lo que plantea, no sé si específicamente a lo que plantea ese objetivo per se, sino a las preguntas y a las dudas que abre, creo que hay muchas preguntas y muchas cuestiones sobre las cuales necesitamos ver cómo va a quedar formulado finalmente el objetivo, cuáles son los estados que van a firmar el pacto y qué compromisos van a asumir, porque otra cosa que tiene, me parece, el borrador 2, el borrador que discutimos ahora en comparación con el borrador anterior, es que el borrador actual, ciertas cosas están especificadas con mucho más detalle, o sea, ciertas cosas como muy concretas y muy prácticas. Y todo lo que es lenguaje de compromiso está mucho más suavizado en comparación con el borrador anterior. O sea, donde el borrador anterior decía, los estados se comprometen, en este dice, los estados tratarán de comprometerse, ¿no? Un poco como cuando Bart Simpson dice, trataré de tratar. O sea, en ese sentido hubo cosas que se aflojaron y que en alguna medida involucran también la implementación. Y en esta cuestión de la implementación y del monitoreo de los informes, el rol que va a asumir la Organización Internacional para las Migraciones
Es un rol que a la sociedad civil nos dejó muchas preguntas, porque es responsable de implementar, es responsable de monitorear, de hacer el seguimiento, de coordinar los informes y de circularlos. Y tampoco nos queda del todo claro cuál es el rol que la sociedad civil va a tener dentro de ese network o esa red que va a coordinar OIM. O sea, como que hay dos preguntas ahí. El rol de OIM, efectivamente, cómo va a funcionar, y cuál va a ser el rol de la sociedad civil de la región en esta red que va a estar coordinada por OIM, ¿no? Y que es una red de la cual además también van a participar los propios estados nacionales. Y creo que finalmente, o sea, como pregunta final, creo que eso, o sea, a nosotros por lo menos la pregunta que nos genera es cómo involucrarse en el seguimiento o en el monitoreo, y también por qué involucrarse, o sea, qué condiciones poner para tener claro cuál sería el involucramiento de la sociedad civil y cuál sería como un involucramiento en el cual la sociedad civil ejerza un rol crítico y analítico y que contribuya a mejorar las situaciones, y no simplemente, digamos, que vaya diciendo como una especie de sí a todos, sí a todo, ¿no? Creo que básicamente esas eran las cuestiones que me parecía que por ahí era interesante compartir, y creo que fueron menos de 10 minutos. Muchas gracias, María Inés. Es una buena apertura a la conversación. Berenice, no sé si tú como representante del bloque quisieras agregar algo en esta apertura en términos de observaciones nuevas en esta ronda, sobre todo considerando que ustedes están junto con María sentadas en la representación de México desde abajo, desde los estados, a ver si habría algo más que quisieras agregar. Solo me pareció súper interesante, gracias Elena, cómo el análisis que ha hecho María Inés. Solamente pues decir que ahora ya están concretándose más negociaciones bilaterales, que el punto el máximo que podíamos alcanzar en este pacto y las peleas que iban a dar más fuerte, sobre todo el grupo de países afines o like-minded, ya fue, o sea, ya se dio el máximo. Ahorita están empezando a negociar y pues hemos visto cómo están justamente tratando de ceder a algunos países con tal de que este pacto se lleve a cabo y se cierre en julio y pueda haber un seguimiento. Yo creo que las preguntas que tienen los estados que nosotras pudimos ver por lo menos con el acompañamiento a México, es la reestructura de Naciones Unidas. En el seguimiento, en la implementación y en los compromisos que van a hacer, tratando, los like-minded no quieren que sea una visión norte-sur, país, origen, destino, y por el contrario, los países pues, de destino, principalmente del norte global, siguen mucho con la postura de, pues, el origen tiene que hacerse responsable del desarrollo de las personas, ¿no? Pero sí hay mucha incertidumbre en la reestructura de Naciones Unidas de cómo entra el tema migratorio, hay varias inconformidades de que solamente sea un papel preponderante de la OIM, pero cuando se plantea en sala, pues no hay estas críticas. Cuando está la oficina del secretario general, no hay estas preguntas. Entonces, eso es lo que me llama a mí mucho la atención. Y yo creo que ahorita van a estar negociando países en este periodo. La última sesión, el último día incluso lo dieron para negociar, creo que eso es importante, porque hacía falta algunos países, los países más duros mencionaban, quitemos el non-refoulement, como ya lo dijo María Inés, y algunos estados like-minded estaban dispuestos a plantear, bueno, ¿cómo podríamos plantear la no evolución sin mencionar non-refoulement? ¿No? Entonces, ese era un punto muy preocupante. También los estados mencionaban que ya era el momento, como lo vimos en la sala, de que iban a empezar a manifestar los red lines, o sea, los puntos no negociables, ¿no? de los estados. Entonces, sí es interesante poder acercarnos a los cofacilitadores y ver cómo van a resolver este punto, porque desde diferentes agencias, como el Alto y como las organizaciones, pues hay puntos muy importantes como la no devolución vinculado a
poblaciones en condición de vulnerabilidad vinculado a complementariedad entre los pactos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto que sí, pues ahora van a estar hablando algunos estados y algunas misiones y que ya van a traer algunas resoluciones para la sexta ronda, y el tema de la redefinición de Naciones Unidas, el papel de financiamiento, cómo en la práctica va a haber esta complementariedad de implementación entre los pactos y entre las diferentes mandatos de las agencias con OIM como agencia que pues relacionada, nada más. Gracias. Muchas gracias, Bere. Yo creo que con esto entonces terminamos esta percepción inicial. Les recuerdo que si tienen preguntas, pueden ir haciendo preguntas en el chat, escribiéndolas en el chat, y por allí les vamos a ir respondiendo. Ahora avancemos en los temas de discusión. Muchos de los temas que ellas presentaron en esta primera percepción general, María Inés y Berenice, probablemente los vamos a desarrollar más en detalle más adelante, así que tal vez allí puedan complementar sus preguntas con lo que viene más adelante. Quiero recordarles que ya tenemos una pregunta en términos particulares de cómo se veían temas como salud, educación, trabajo y acceso a la justicia para los migrantes en el pacto. Es una pregunta que ya recibimos y que vamos a tratar de ir contestando en la medida en que avance, y que probablemente algo de respuesta a esa pregunta se va a encargar ahora Raiza Cetra del CELS, quien nos va a hablar sobre migrantes regulares y irregulares, caminos hacia la regularidad y regularización. Adelante, Raiza. Gracias, Elena. Gracias, Elianza, por la invitación para participar de este espacio. Bueno, yo lo que quiero decir es que sobre migrantes regulares y irregulares, con la ronda pasada tuvimos las discusiones temáticas, ¿no? Y un poco lo que se esperaba era que toda la cuestión entre regulares y irregulares ya se hubiera decidido a partir de las discusiones de la cuarta ronda y del texto del nuevo borrador. Lo que sí sorprendió es que muchos estados volvieron a traer estas cuestiones, principalmente en el primer día, y entonces fue un tema, como dijo María Inés, que quedó ahí toda la semana rondando, y al final tuvimos algo también, algunos posicionamientos de los estados en relación a eso. Lo que intentaron hacer los cofacilitadores para solucionar esta cuestión de migrantes regulares versus irregulares y cómo hacer la distinción a lo largo de todos los objetivos, fueron básicamente tres soluciones en el texto. Uno de ellos fue el párrafo 14, el principio de soberanía nacional. Ahí está bastante fuerte que los estados tienen la facultad de diferenciar los migrantes regulares y irregulares cuando formulen sus políticas para la implementación del pacto. Es muy fuerte este párrafo, y con esto se esperaba que ya estuviera solucionada esta cuestión. Lo que no pasó, porque principalmente los países de la Unión Europea volvieron a pedir que esta diferenciación sea explícita en las acciones y en los chapós de cada objetivo. El segundo intento de solución de los cofacilitadores fue el párrafo 15, que da a las acciones de los objetivos un carácter de menú, un carácter de elección de políticas, de posibles políticas a hacer ahí está, compartimos con ustedes la pantalla, cómo quedó el párrafo de soberanía nacional. Si notan, a partir de la segunda frase está toda la diferenciación entre migrantes regulares y irregulares de una manera bastante fuerte. Este párrafo completado con el 15, que hace con que las acciones del pacto sean un menú, opciones de política, también contribuyen a debilitar cualquier no diferenciación que esté ahí, ¿ves? Policy options and best practices. Entonces, estas fueron las dos medidas generales que hicieron los cofacilitadores, y la tercera fue poner en algunos lugares claves del texto la idea de reducción de la migración irregular. Bastante más fuertes de lo que estaba antes, van a ver eso en el objetivo 2, en el 11, que es una manera más de enforcement, de decir
las cosas que decir promoción de la migración regular, ¿no? Entonces esas fueron las 3 medidas que tomaron los cofacilitadores para tratar de bajar un poco a esta discusión entre regulares y irregulares. Lo que no les dio todo lo que querían, por ejemplo, los europeos. Y ahí siguieron las discusiones entre las diferencias en los distintos objetivos. Entonces, dicho eso, esta manera más amplia de encarar eso, yo diría que hay tres puntos claves del texto para mirar la diferencia entre regulares y irregulares. Una es esa idea de reducción de la migración irregular, que está bastante más fuerte en el texto, que si se mira en conjunto con lo que decía María Inés del objetivo 23 de cooperación internacional, nos puede empezar a hacer ruido y abrir una ventana para todo lo que conocemos de externalización de fronteras, de control migratorio, securitización, que no está de manera explícita en el texto, pero que puede ser un riesgo. El segundo punto es justamente en qué objetivos tenés la diferenciación entre migrantes regulares e irregulares, especialmente ahí contestando la pregunta y la idea de acceso a servicios. Y firewalls, ¿no? Toda la idea de control migratorio y acceso a servicios. En este sentido, el texto hace algunas diferencias, y si se fijan en el chapeau del objetivo 15, que es el de acceso a servicios, ahí está algo sobre que los nacionales y los migrantes regulares pueden tener más acceso a servicios que los irregulares, pero establece una lista mínima de servicios, que sería justamente información, albergue, salud, educación y justicia. Esta lista no sería exhaustiva por el verbo including, pero todavía hay discusión sobre esta lista. Hay algunos países que no quieren que esté ahí, hay otros que dicen que ofrece más cosas de lo que está ahí. Entonces, hay que ver cómo queda el nuevo borrador, pero de mínima lo que venimos hablando es que debería estar salud, educación y justicia. Pero a ver cómo se desarrolla la discusión. Sobre firewalls y toda la idea de separación de control del acceso a derechos y control migratorio, está el párrafo C del 15 y también el objetivo 21, el párrafo 21G sobre laboral, y ahí lo que van a ver es que se aflojó mucho el lenguaje de firewalls y a un punto que Unión Europea empieza a aceptar. Entonces, ahí hay un punto de preocupación, o sea, si no está de manera tan fuerte la idea de firewalls, y ahí lo digo desde el CELS y desde algunos de nosotros que venimos charlando, la idea de derecho a la privacidad y firewalls no es tan efectiva. Entonces tenemos bastante dudas sobre cómo va a quedar firewalls en el texto. Si se queda así, vamos a tener un trabajo bastante grande para seguir trabajando en eso. A nosotros nos genera bastante dudas la última frase, que es esta de apprehend migrants, que para nosotros es un estándar muy bajo de firewalls que debería ser eliminado, dejar solamente el safe access a los servicios. Entonces, ahí hay diferencias en la sociedad civil sobre cómo evaluar el párrafo C. Sí es verdad que la idea de firewalls fue totalmente eliminada de la idea de, después María nos va a poder hablar con más calma, pero de las inspecciones laborales está bastante más floja, y entonces también hay un trabajo por hacer. Y por fin está toda la idea de caminos a la regularización, caminos a la regularidad, que sí se vio bastante más fortalecidas en el texto. Si se fijan en el objetivo 5, hay un nuevo párrafo que es el párrafo G, una nueva línea que es la G, que trae muchas otras opciones de visas. Todavía falta algo sobre trabajo informal. Después, el objetivo 7 vuelve a traer la palabra regularización. Hay una nueva línea que llama la regularización. Hay otra que es la J, y hay la I, que va a hablar de los migrantes que quedan en situación irregular por barreras a la regularización, que también es un
es muy importante. De vuelta, Unión Europea habló que no quiere la palabra regularización en el texto, pero sí estaba satisfecha con toda la idea de individual assessment, que está reflejada en el 12, en el 7, en el 21, que es la idea de que la situación migratoria se tiene que analizar de manera individual, y ahí podés derivar de ahí el retorno forzado, el retorno voluntario o el permiso legal de estar. Entonces hubo avances en estas áreas, los criterios se expandieron bastante, está presente en el texto. Está en el 5, el chapó del 5 está más fortalecido con la idea de migrantes vulnerables, pero todavía no sabemos cómo va a quedar dadas las últimas discusiones. Y es verdad que regularización no aparece en ningún chapó, lo que también es una preocupación, dado que ahora las letras son policy options, son opciones políticas. Entonces toda esta discusión está un poco trabada porque esta determinación de cuál es la característica de las acciones determina cuál es nuestra evaluación del texto en general también. Entonces con esto termino, pero estas son como la pantalla más grande de cómo quedó migrantes regulares versus irregulares en el texto por ahora. Raiza, muchísimas gracias. Ese es un tema como transversal al pacto y realmente era difícil tratar de presentarlo de manera sucinta, así que muchas gracias por ese esfuerzo. Y justamente ahora, como Raiza mencionaba, vamos a darle la palabra a María Canchola de INEDIM, un poco para que analice el aspecto laboral. ¿Cómo están a este estado las negociaciones? La protección de los derechos laborales y los trabajadores migratorios en el pacto. Adelante, María. Gracias, Elena. Hola a todas y todos. No digo buenos días o buenas tardes porque tenemos diferencias horarias a veces un poco grandes, entonces no sé, mejor hola. Sí, yo les cuento un poco cómo están los objetivos relacionados con movilidad laboral, que son los objetivos 5, 6, 18 y 22 sobre todo, aunque desde luego en diferentes objetivos hay elementos vinculados con movilidad laboral. Les cuento cuáles fueron los principales cambios en los objetivos, también cuáles fueron como los temas más debatidos en todo caso en cada uno de ellos y lo que nosotros pensamos que va a venir en el siguiente borrador. En términos generales, desde la análisis del INEDIM, la verdad es que estos objetivos y particularmente el 6 está bastante fortalecido en esta nueva versión que se discutió ahora en la quinta ronda de negociaciones, ¿no? En el objetivo 5, por ejemplo, que es el relacionado con, es el objetivo disponibilidad y flexibilidad de caminos para la migración regular, se incluyó facilitar esquemas de movilidad laboral a todos los niveles de habilidades, ¿no? Y ese es un tema bastante positivo porque en las rondas anteriores no se tenía at all skill levels, sino como a diferentes niveles de habilidades, lo que la lectura de varios estados dejaba a los migrantes no calificados o poco calificados un poco fuera del pacto en ese sentido. Y ahora el objetivo 5 incluye at all skill levels, por lo menos en el encabezado, en el párrafo, digamos, general, en el amplio del objetivo, ¿no? En lo que llaman el chapó, según entiendo. También se fortaleció ese objetivo porque se incluyó la mención a los estándares relevantes de la OIT. Ha sido un tema discutido, no a todo mundo le gusta que estén mencionados allí los estándares de la OIT, sin embargo, los cofacilitadores lo incluyeron gracias a la mención que en varias ocasiones en la cuarta ronda se hizo. Y lo mismo con el tema, digamos, con la frase derechos humanos y laborales, ¿no? Que prácticamente no aparecía a lo largo del objetivo y que ahora aparece en el inciso A. Este objetivo además tuvo la inclusión de 3 nuevos incisos. Creo que al menos uno de ellos muy importante, y es que el objetivo
dice promover como el match de las habilidades, pero sobre todo involucrar a las autoridades locales y otros actores relevantes, particularmente al sector privado y a los sindicatos, en el análisis de los mercados laborales locales, ¿no? Es un pacto que de alguna manera está hablando en gran medida, ya lo ha dicho Raiza, o sea, el tema de los caminos regulares está sobre todo enfocado en movilidad laboral, como en programas o acuerdos bilaterales, regionales de movilidad laboral, y sin embargo en el texto no había una referencia al análisis de los mercados laborales. Entonces creemos que eso es muy importante. Importante también que hable del involucramiento que deberían tener diferentes actores en ese análisis y también en la evaluación de la eficacia de las políticas migratorias laborales, justamente en ese nuevo inciso. En ese inciso, en realidad, no hubo, en realidad en casi ninguno de los objetivos, ¿no? Sobre trabajo, estos que yo mencioné, 5, 6, 18 y 22, hubo muchísima discusión. Cuando se hizo la revisión de este objetivo 5, este grupo de amigos de trabajo decente que yo la vez pasada comenté que se había conformado, que es un grupo principalmente de países de origen de trabajadores migrantes, hizo un pronunciamiento que fue bastante positivo porque además, a diferencia de los 2 pronunciamientos que había hecho en la 4ª ronda de negociaciones, esta vez fueron muy detallados en qué querían incluir en materia de movilidad laboral en los diferentes objetivos, ¿no? Y el objetivo al que más le solicitan, digamos, cambios es al objetivo 6, que es al que voy a referirme ahora. En este objetivo, algo que es nuevo en el 6, que es facilitar el reclutamiento ético y justo y salvaguardar las condiciones que aseguren el trabajo decente. Algo que fue discutido y que además es nuevo en el texto es que en el inciso D agregaron el tema de las cuotas que pagan o los pagos que hacen las personas trabajadoras migrantes, que pueden ser desproporcionadas o escondidas, así dice el texto, ¿no? Disproportionate or hidden fees. Ese sí fue un tema que fue muy debatido. Por supuesto que este grupo, todos estos países miembros del grupo de trabajo decente, estuvieron en sus intervenciones mencionando la necesidad de eliminar eso de cuotas desproporcionadas u ocultas o escondidas, y que debería quedar como eliminación total de las cuotas, ¿no? Muchos países lo expresaron así. Nosotros pensaríamos que podría haber un cambio en la siguiente versión del texto, ¿no? Otra cosa que fue muy discutida en este objetivo es que en la versión que se discutió en la 3ª y 4ª ronda, aún había algo sobre la responsabilidad de los empleadores y los reclutadores en el proceso de selección de las personas trabajadoras migrantes. Fue algo que se eliminó y muchos países estuvieron pidiendo que se regresara a la versión anterior del texto, y además, junto con eso, varios más estuvieron pidiendo que se incluyera el tema de transparencia en las cadenas de contratación y reclutamiento, ¿no? Así es que en ese sentido también estamos esperando ver en la próxima ocasión algo relacionado con eso. Un tema también muy discutido allí, y eso sobre todo por países como Japón, China, los países árabes, pidieron que se eliminara el derecho que está enunciado ahí, no como derecho, pero está enunciado a la libre y pacífica asociación y reunión.
Países como China, por ejemplo, dijeron que estaba completamente prohibido porque los únicos que tenían ese derecho eran sus nacionales, ¿no? En territorio chino. Entonces, no sabemos muy bien cómo va a quedar eso, y algo que nos hubiera gustado ver o que hubiese más menciones en la sala, porque hemos percibido que así es como los cofacilitadores incluyen los cambios en las nuevas versiones de los borradores, es lo relativo con el derecho a negociar colectivamente los contratos de trabajo. Eso desafortunadamente no fue algo que se mencionara mucho, y por supuesto que estos países más duros, como los que yo ya mencionaba, estarían en la línea de no ir en ese sentido, ¿no? Y finalmente en este objetivo 6 también se incluyó un nuevo inciso que habla de asegurar que los trabajadores que están en la economía informal también tengan acceso efectivo a mecanismos de quejas y de reporte, y, digamos, a todo lo que eso implica en casos de explotación, abuso o violaciones de sus derechos en lugares de trabajo, que desde luego también es algo bastante positivo. En los objetivos 18 y 19 hubieron también algunos cambios, en realidad positivos. Más bien hay que decir que para esos dos objetivos la discusión está, o sea, el tema de regulares e irregulares los alcanza, particularmente a estos dos de movilidad laboral, ¿no? El 18 es invertir en el desarrollo de habilidades y facilitar el reconocimiento mutuo de cualificaciones y competencias, y creo que los países que ya hemos mencionado, que son bastante duros, dijeron que ese objetivo solo puede aplicar para regulares y no para irregulares. Lo mismo que el 22, que es el objetivo de establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y los derechos adquiridos en los países de trabajo, ¿no? No nos queda claro cómo se va a resolver eso. Yo creo que a ninguno de nosotros, y eso fue, digamos, algo que comentamos incluso con el gobierno mexicano, no nos queda claro cómo se va a resolver esa tensión de regulares y irregulares, porque además parece que hay objetivos donde hay mucha más tendencia a marcar este tipo de cosas, como justamente en estos dos, ¿no? Y en otros donde parece que, bueno, también los irregulares podrían beneficiarse de esas cosas. A ver si ustedes comparten conmigo ese punto de vista. Y bueno, pues creo que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, María. Realmente era también un verdadero reto sintetizar el avance de las discusiones laborales y bueno, yo te agradezco mucho a ti y a Raiza por tratar de hacer como la interconexión entre los dos temas, que efectivamente es muy clara. Ahora, y también es importante destacar cómo estamos tratando de mostrar el borrador actual del pacto, pero siempre estamos en esta tensión a veces de tratar de retomar o de pedir que se vuelvan a poner en el texto tal vez redacciones, acciones que estaban en versiones anteriores, ¿no? Siempre estamos como con un ojo en la versión presente, pero tratando de ver si hay algo que se quitó que queremos tratar de rescatar en la medida en que es posible. Ahora yo me voy a referir a la complementariedad entre los pactos, y ahí me gustaría usar un documento en PowerPoint, que es el que tengo, y lo están viendo, ¿verdad? Antes de seguir, creo que no, así que voy a compartirlo por acá. No lo estamos viendo, ¿no? Ok, perfecto, ya lo pongo acá. Y preferí concentrarme en la presentación en PowerPoint, así que no les voy a poder mostrar en el texto, y les pido que por su cuenta me sigan en el texto para ver un poco los elementos que tengo para compartir. El tema de la complementariedad es particularmente importante porque justamente se relaciona con un elemento que está desde el preámbulo del pacto, y es esta aspiración que viene de la Declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados a aproximarse a este tema con una visión de 360 grados. Y una y otra vez en el curso de la ronda de negociaciones, en esa intensa semana escuchamos esta vocación, este argumento de que el esfuerzo es no dejar a nadie atrás.
y por lo tanto reconociendo justamente el carácter mixto de los flujos migratorios en que tanto migrantes como solicitantes de asilo y otras personas que tienen otras necesidades de protección complementaria se encuentran en la ruta migratoria. Por lo tanto, pues el gran desafío para los estados es identificar qué personas requieren protección y qué personas son solamente migrantes. Y por ello, la aspiración sería que el pacto de migración y el pacto sobre refugiados justamente reconocieran ese carácter mixto de los flujos. Y en la medida en que se han desarrollado los dos pactos como dos procesos totalmente separados, lo que hemos visto es como una tensión y en varios contextos la insistencia de algunos estados para que en el pacto de migración no se haga absolutamente ninguna referencia a refugiados, y a su vez, por supuesto, en el pacto sobre refugiados hay también la preocupación de mantener una definición de refugiados. En este momento que ya estamos en la versión 3 del pacto sobre refugiados y en la revisión 2 del pacto sobre migrantes, lo que podemos tener una visión un poquito más avanzada de cuál es como la historia, el estado actual de la discusión, que me parece que es bastante interesante. Yo destacaría que en el pacto sobre migración se ha hecho hincapié una y otra vez e insistido en que todas las personas, independientemente que sean refugiados o migrantes, son titulares absolutamente todos de los derechos humanos. Ese elemento me parece que en algún momento hubo una tensión, pero yo diría que está de alguna forma ya resuelto positivamente en esta revisión 2 del pacto. El segundo elemento que ha generado una discusión muy interesante, como ya nos anticipaba María Inés hace un rato, es sobre la inclusión o no inclusión de la no devolución como principio. Y hemos visto un grupo de estados, sobre todo aquellos que no son parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, haciendo muchísimo hincapié en que no quieren ninguna referencia al principio de no devolución en el pacto sobre migración, y su argumento es muy simple: eso se refiere a refugiados, eso debe estar en el otro pacto. Y desde la ronda anterior y más fuerte en esta ronda seguimos viendo que hay tanto agencias como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como estados que han sido muy fuertes y muy duros en la ronda de negociación diciendo no. Ojo que el principio de no devolución es un estándar de derechos humanos, hace parte de los instrumentos de derechos humanos, de manera que ha sido interesante ver algunos estados más o menos haciendo desde posiciones muy fuertes a acercamientos un poco más pedagógicos, a recordarles a los demás estados dónde está el principio de no devolución, recordarles que está en la Convención contra la Tortura, recordarles que el derecho a asilo es un derecho humano que está en la Declaración Universal, para intentar que se incorpore en diversas partes del texto. Es una tensión que vemos que en general me parece que se ha resuelto relativamente bien. Creo que es importante también agregar que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hace un par de rondas había expresado su reticencia o su preocupación a que se incluyera la no devolución o estuviera sujeta a las negociaciones, justamente porque temían que el contenido del principio de no devolución se estuviera renegociando. Y eso les parecía que era bastante nefasto y que debía, por lo tanto, tratar de evitarse. Pero en el momento actual lo que tenemos entonces, y las grandes preguntas en materia de complementariedad, es dónde está incluido el principio de no devolución, si está en todas las partes del texto en que debiera estar, si en algunas partes se hace referencia solamente a migrantes, si esa referencia a migrantes debiera cambiarse a todas las personas que cruzan una frontera internacional. No es posible en un punto de cruce fronterizo a prima facie definir este es un migrante y este es un refugiado, y eso es un tema en el cual pues hemos tratado de hacer hincapié que tal vez algunos objetivos del pacto y algunas acciones estarían mejor redactadas si se refiriera a todas las personas que cruzan una frontera internacional, no a los migrantes o a los refugiados. Y en algunos puntos particulares también creemos que se enriquecería el texto haciendo referencia expresa al derecho internacional de los refugiados, como se hace referencia expresa al derecho internacional de los derechos humanos. Tal vez cerrar ese marco del derecho internacional sería mucho más importante y rico en el texto. Como ustedes pueden ver en el PowerPoint, hay varios puntos donde decimos que se debe incluir. Yo quisiera destacar el objetivo 2, que tiene que ver con los factores de la migración,
por el carácter novedoso de la inclusión de otros factores expulsores de la migración, como son el cambio climático, los desastres naturales y los desastres causados por el hombre. Ese me parece que es, así como la violencia generalizada y las violaciones de derechos humanos. Y esto es importante porque lo que estamos viendo es que al no haber habido consenso tampoco para ampliar o revisar o crear algún tipo de criterio adicional, aunque fuese, digamos, como voluntario o indicativo en el pacto sobre refugiados, crear referencias expresas a estos factores de vulnerabilidad que generan migración en el pacto sobre migraciones nos parece que es un elemento muy importante. Y como lo señalaba María y Raiza también hace un momento, establecer dentro de reconocer la vulnerabilidad, por lo tanto, estos migrantes y la necesidad de crear puentes o alternativas para la regularización de en su presencia en el territorio nacional. Por eso nos parece que es interesante, y allí están listados el objetivo 2, las letras D, F, I, J, K y L, ese es el de los factores que es muy importante. En la acción 3C, la acción 5G, en el chapeau o el objetivo 7 y las acciones I y K, en el chapeau el objetivo 11 y las acciones C, D y F, en el objetivo 12 chapeau, acciones C, D y E, y en el objetivo 21E. Esas son todas las instancias en las cuales nos parece que es muy importante y necesario incluir unas referencias a la complementariedad, considerar incluir referencias al principio de no devolución o al derecho internacional de los refugiados. En algunos de estos puntos eso no está logrado en el texto, se han hecho algún tipo de sugerencias y va a ser interesante ver cómo se acaba de resolver en esta siguiente versión, pero yo creo que tal vez el avance más importante de este pacto está justamente en ese objetivo 2, a reconocer esos nuevos factores de la migración. Así que yo pienso que eso es un elemento muy, muy importante y valioso de la discusión. Efectivamente, luego de la presentación, luego de la llamada vamos a compartir tanto la grabación como esta presentación de PowerPoint que es reducida y también el texto del pacto por si hay alguno que no lo tiene a mano y que le interesa tenerlo cerca. Así que ahora vamos a continuar entonces con el siguiente tema de acuerdo a nuestra agenda y ahora vamos a hablar de género. Así que, Berenice, tienes la palabra con el tema de género en el pacto. Gracias, Elena. Bueno, quisiera platicarles que, como ustedes saben, en los principios y las guías rectoras del pacto, se encuentra el principio de género, entre otros principios. Este principio de género, desde la negociación 1 en general, todos los estados han estado de acuerdo en que tiene que estar incorporado y transversalizado. Desde mi punto de vista y el de IMUMI, este principio cobra vital importancia porque permite explicar a los estados los análisis que se tienen que hacer sobre las brechas que hay en el tema de género, no solamente con las mujeres en la migración, también con los hombres, que está reflejado justamente en el principio, y cómo desde esta visión ciertos estados que están muy renuentes a tener una inclusión, por ejemplo, del principio de no devolución o de una evaluación individual que ya está en el texto, o de qué consideraciones y criterios se tienen que tener en el retorno, pueden tener como un mejor diálogo con otros estados, ¿no? Entonces, en este sentido, y por la importancia de poder transversalizar este enfoque, se hizo un grupo, como ya platicábamos la vez pasada, de estados amigos de la equidad de género, promovido por Canadá y por México, y con la participación de ONU Mujeres y la Women in Migration Network y el bloque a través de IMUMI, justo tratando de explicar a los estados más renuentes que estaban en favor de transversalizar la perspectiva de género, algunos criterios que son importantes, por ejemplo, para la regularización, ¿no? Para el retorno,
para la no separación familiar, para incluir siempre como parte del debido proceso la no devolución en tanto se identifican ciertas cuestiones de violencias de género, ¿no? O de, incluso se habla y se conecta muy bien el principio de género con el objetivo 7 de grupos vulnerables, en cuanto a la intersección de vulnerabilidades que tiene que ser valorada en el proceso migratorio, ¿no? Entonces, sí es muy relevante y se logró finalmente hacer un grupo de países y en esta quinta sesión que fueron Argentina, Australia, Costa Rica, Salvador, Islandia, Israel, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Panamá y Canadá, lograron hacer una declaración. Y es muy interesante porque, por ejemplo, Australia o Israel han tenido posturas pues bastante restrictivas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de retorno, y en esta declaración que se hizo, habla precisamente de 3 puntos y de la importancia de que la incorporación de la perspectiva de género y lo que llaman gender responsive a través de todo el texto sea aplicada pues a través de criterios específicos de acciones que van a impactar a grupos específicos en situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad y en medidas y políticas públicas puntuales que se requieren, ¿no? Entonces hace un llamado a esto y habla de 3 puntos particulares específicamente sobre la participación de los grupos de mujeres y de organizaciones de mujeres en el pacto. Habla de la necesidad de que las mujeres puedan tener una autonomía, no solamente las mujeres, sino la población en las migraciones, y lo vincula, por ejemplo, con el objetivo 4 de documentos de identidad, en donde una acción específica para asegurar autonomía, una de las varias acciones, debe ser la incorporación de la perspectiva de género para que no se quiten los documentos, ni se retengan, ni se rompan por ninguna autoridad ni actor estatal, ¿no? El otro ejemplo que da como ejemplos clave para la implementación es las necesidades particulares en el retorno, incluyendo la separación familiar y la revictimización a la que son puestas las mujeres en estos contextos, ¿no? También habla en el contexto de la explotación laboral. Entonces hace un llamado para que se refleje en el texto medidas efectivas, ¿no? Y un respeto al debido proceso desde una perspectiva de las responsabilidades de las mujeres en la migración. Ahí, por ejemplo, estas son oportunidades que hemos hablado con el gobierno de México para que en estas negociaciones bilaterales, y por eso era muy importante que hubiera una declaración de género en antes de finalizar esta ronda, para que los países que están de acuerdo con esto puedan negociar ya en texto y en línea cómo hacer esta evaluación debido proceso y no devolución en el retorno desde un enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Y toda la cuestión de no separación familiar. Y el otro punto muy interesante que me pareció fue, y que Canadá lo puso y fue como el punto no negociable de Canadá, es incluir la salud sexual reproductiva. Y la verdad es que aquí es bien interesante ver cómo se intersectan otras negociaciones en otros espacios, por ejemplo, en este caso, las negociaciones en el CSW o con CEDAW, que hay grupos específicos que son bastante aliados, que en el tema de migración no lo son, y que están tratando de encontrar esta intersección, ¿no? Por ejemplo, aquí Canadá dijo que era muy importante la salud sexual reproductiva, incluirse en el acceso a salud, porque, por ejemplo, otros estados, como el Vaticano, querían solamente poner access to healthcare, ¿no? Entonces, sí se intersectan igual en otros grupos, negociaciones que han tenido o grupos que se han hecho como en el G77, y que sí permea en estas negociaciones de lo que me he podido dar cuenta, ¿no?
específicamente en el tema de género. Entonces, hubo esta declaración. Lo que sí se planteó en los estados es que este grupo de género tuviera 3 propósitos. 1, asegurar medidas accionables, concretas, más allá de enfoque de género, gender responsive. ¿Qué significa eso? En la atención, en las acciones, en la implementación con las personas migrantes, ¿no? La otra parte es cómo podemos a través de esto incorporar y fortalecer el papel de diferentes agencias como ONU Mujeres, ¿no? Hemos visto papeles fuertes del Alto de Derechos Humanos, pero que no están teniendo un impacto en las negociaciones como lo esperaríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el papel de estas agencias y cómo se está coordinando con las otras agencias y el grupo, el GMG, ¿no? El Global Migration Group. Y por otro lado, cómo está también incorporando la participación de las mujeres y de los diferentes grupos en el seguimiento, cómo se pretende hacer un mecanismo, ¿no? Entonces, la mirada de este grupo de amigos es que pueda ir por lo menos de aquí a Marruecos a diciembre, en donde se va a adoptar formalmente este pacto, y en este proceso que se vincula mucho con la parte de mecanismo de seguimiento e implementación, que ya hablaremos más tarde. Entonces, está el grupo de expertas donde está Kareth también y otras colegas, y el grupo del Women Migration Network, que estamos justo tratando de hacer esta intersección entre los puntos riesgosos, ¿no? Por ejemplo, aquí planteamos con el gobierno de México porque era muy riesgoso separar en cada chapó, como lo quiere hacer los europeos, la parte de regulares y irregulares desde un enfoque de género, y cómo podía esto negociarse con países como Australia o con Israel, que son países pues que también están muy duros en ese sentido. Y aquí cabe destacar que, por ejemplo, alianzas interesantes que se empezaban pláticas o acercamientos con el grupo africano, con el tema de género en términos generales, sí están de acuerdo, pero cuando se mete el tema de salud sexual reproductiva, pues ya no. Entonces, solo son elementos como para considerar y para ir viendo a través de este enfoque, pues cómo otros enfoques se pueden tener. En cuanto a las personas LGTBT, sí lo platicamos tal cual y sí quisimos incluir incluso la delegación mexicana y la delegación salvadoreña también en su momento. Han sido las únicas que han planteado la población LGTBT de toda la sala y no se ha retomado porque efectivamente hay grupos y hay estados que no quieren que se mencione tácitamente los grupos. Ni siquiera quieren poner, uno de los puntos graves, por ejemplo, es que no habrá discriminación, ¿no? Y entonces hacen un listado de por motivos étnicos, y no quieren poner por género, ¿no? Quieren poner por sexo, que es un acercamiento muy diferente. Entonces, es difícil, Franklin, incluir, o sea, porque hay estados muy progresistas en migración, y no, como el Vaticano o el grupo africano, pero que cuando se habla de género, de grupos LGTB, de salud sexual reproductiva, ya no quieren negociar ni quieren ponerlo. Pues esa es una, en términos muy generales, que vamos a seguir trabajando. Y sería todo en ese tema ahorita. Muchas gracias, Berenice, muchas gracias y además por haber incluido una respuesta a Franklin Morales de Lambda de Guatemala en materia de género. Yo creo que sin duda ahí, como tú bien decías, observamos como una inhabilidad de los estados para poder incluir ese tema, y como ese tema en general genera una reacción muy fuerte, y por eso creo que la estrategia que tú has participado y que has liderado en materia de tratar de hacerlo con un enfoque transversal ha sido bastante ingeniosa y muy, muy exitosa. Yo voy ahora a continuar con el tema de retorno brevemente. Este es un viejo objetivo que está en el objetivo 21. Hay algunos elementos en materia de retorno que me gustaría destacar. Yo quiero recordarles que el gran problema es que hay un solo objetivo para referirse a todas las formas de regresar al país de origen.
Por lo tanto, bajo el término retorno, que a nuestro juicio es un eufemismo, se están englobando tanto los retornos voluntarios como los forzados, que debiéramos denominar expulsiones o deportaciones, que es el término con el cual se conocen a nivel internacional. No en vano existe una prohibición expresa en los instrumentos de derechos humanos a las expulsiones masivas. Pero así es como quedó. Y en esta materia, lo que vemos en el objetivo 21 es un énfasis en la cooperación para facilitar el retorno más que en cualquier otro elemento, y lo que voy a tratar de hacer ahora es compartir con ustedes el texto para que lo podamos mirar. Denme un segundo para salirme de acá y entrar al otro lugar. No, creo que no voy a ser capaz de hacerlo, así que me voy a quedar acá, pero bueno. Entonces, la pregunta ha sido qué se puede incluir en la acción 21, que es la única que se refiere a los retornos forzados. Y allí hemos hecho un esfuerzo muy grande porque se incluya la no devolución, que no aparece así en el texto, sino está cuando las personas teman por su vida, libertad, teman por su vida, porque pueden ser detenidos o torturados si regresan a su país de origen, que no es la formulación exacta de la no devolución, y eso nos genera dudas. Y varios grupos, algunos de los cuales están participando en esta llamada, como el CELSI, nosotros hemos tratado de incluir otros elementos que consideramos deben ser parte de todo proceso de expulsión. Y hemos hecho hincapié en elementos como que se considere el tiempo de permanencia del migrante en el país. Hay muchas personas que han vivido muchos más años de su vida en el país al cual migraron que a su país de origen. Por lo tanto, para esas personas regresar a un país con el cual mantienen simplemente un vínculo de un documento, pero no es su lugar de arraigo, es particularmente oneroso y difícil. Nos parece también que es importante reconocer sus vínculos o sus lazos sociales, que eso es muy importante, las contribuciones culturales que los migrantes hayan hecho. Hemos hecho mucho hincapié en la protección de la unidad familiar y en particular en que se consideren el cumplimiento de las tareas de cuidado. El impacto que tiene para un niño que su madre o su padre sea deportado es muy grande, es una violación a su derecho a la unidad familiar, pero sin duda va a tener una incidencia directa en sus condiciones de vida, su crecimiento, su desarrollo psicosocial, y por eso hemos tratado de insistir mucho en este elemento en el objetivo 21. Yo diría que los llamados que se han hecho, que se incluyan otros elementos, han sido débiles, pero sí destacaría que las peticiones por la inclusión de la protección a la unidad familiar han sido relativamente fuertes, y yo tengo algunas expectativas positivas de que veamos que aparezca en el objetivo 21 y en que se reescriba la no devolución como está en el objetivo 21. Me gustaría saber qué opinión tiene, por ejemplo, Camila Maya del CELS al respecto, si piensan que eso que hay alguna alternativa. No sé si si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre el objetivo 21, o si pasamos al siguiente tema. ¿Yo puedo hacer una intervención, Elena? Claro, claro. Es más en relación a una pregunta que plantearon por acá, y dice, se está considerando algunas propuestas de trabajo digno para poblaciones migrantes y en migración o de retorno, y como está vinculado justamente con lo que acabas con el objetivo al que te has referido, pues lo ligo ahí efectivamente en el objetivo 21, digamos, las últimas líneas del encabezado. Dice, nos comprometemos a crear condiciones para la seguridad personal, el empoderamiento económico, la inclusión y la cohesión social en las comunidades para asegurar la reintegración de migrantes hasta el regreso a sus países, para que el regreso a sus países de origen sea sostenible, ¿no? Ahí pues está, digamos, entre líneas el tema de empoderamiento económico, inclusión y cohesión social, que de alguna manera contiene muy entre líneas esos elementos de trabajo digno. Lo que es un poquito más preciso es el inciso H,
de ese mismo objetivo, que habla de facilitar la reintegración de las personas migrantes retornadas en sus comunidades, proveyéndoles de acceso a protección social y servicios, justicia, asistencia psicosocial, entrenamiento vocacional y oportunidades de empleo y trabajo decente, ¿no? Ahí es donde estaría un poco la palabra clave. Y solo decir que el objetivo 6 al que yo me refería antes también también contiene el concepto de trabajo decente. Gracias. Muchas gracias, María. Vamos entonces ahora con implementación, seguimiento y revisión. Camila, ¿tú quieres tomar la palabra primero? Sí, dale. ¿Cuánto tengo, Elena? ¿Como 10 minutos? Sí, como 10 minutos. Me pongo el video. Voy a compartirles, hola, voy a compartirles pantalla y creo que tal vez el mejor método para explicarles toda la discusión de implementación y revisión del pacto es empezar por el mismo borrador. A ver si logro compartirlo. Creo que es eso. ¿Lo ven? ¿O no? Sí, Camila, vemos tu pantalla. ¿Pero ven a mí o a la pantalla? Las dos cosas. Quizás ponerlo un poquito más grande. Ahí ya lo tienes en 75%. Ya. Ahí va. Gracias, Amy. Bueno, para hablar de implementación, creo que hay que empezar con los primeros párrafos del pacto que dicen qué tipo de compromiso es ese que se está acordando ahora, ¿no? Entonces, hubo bastante discusión, en particular sobre los párrafos 14 y 15. Como pueden ver acá resaltados, bueno, en el 13 hablan de una postura de compromiso de los estados para implementar esos compromisos, y hablan también en el mismo 13 al final que eso se siga haciendo por medio del diálogo multilateral y en el sistema de Naciones Unidas. En el 14 se establecen los principios guías, ¿no?, que van a estructurar ese acuerdo. Y acá el principio más delicado es el de soberanía nacional. Entonces, como pueden ver, ese principio afirma que el Pacto Global reconoce el derecho soberano de los estados de determinar su política migratoria. Y va más allá, dice que dentro de su jurisdicción soberana, los estados pueden distinguir entre migrantes regulares e irregulares y determinar sus políticas legislativas y medidas para la implementación del pacto, teniendo en cuenta las diferentes realidades políticas, prioridades, requerimientos para el ingreso, residencia y trabajo de acuerdo al derecho internacional. Ese es un párrafo que fue muy discutido por los estados y fue una solicitud muy clara de países como la Unión Europea, los de la Unión Europea, Rusia, China, que querían y otros, Japón, Australia, Sudáfrica, que querían mantener una especie de margen de discrecionalidad para que los estados decidan de qué manera implementar eso que se está acordando acá. Vinculado a eso, en el párrafo 15 se describe qué son estos 23 objetivos y qué son estos subpárrafos que vienen debajo de cada uno. Entonces también eso está en discusión todavía y no se sabe cómo va a quedar la forma final, pero en este último borrador lo que se dice es que cada objetivo contiene un compromiso, que sería lo que es el párrafo general de ese objetivo, y que abajo lo que le sigue son como si fueran listados de acción que son consideradas opciones políticas relevantes y buenas prácticas. Es decir, todavía hay una posibilidad de que los estados interpreten este pacto como grandes compromisos más generales, que serían los 23 objetivos, sus párrafos generales, y que estas opciones políticas de acción
sigan siendo entendidas como alternativas que los estados pueden elegir según sus prioridades y según su realidad nacional, que sería un compromiso bastante flojo, ¿no? O sea, estamos todas esas rondas acordando en cuáles son las acciones que representan buenas prácticas para solucionar las cuestiones migratorias, y al final puede que quedemos con un pacto en el que los estados en realidad pueden decidir, bueno, tal vez la regularización no es una política que es consistente con mis prioridades nacionales y entonces no la aplico o no tomo medidas para implementarla. Lo mismo con muchas cosas, inclusive acceso a servicios y otros temas. Dicho eso, paso al final de todo, que es la parte de implementación del pacto. Después del objetivo 23, hay toda una sección sobre implementación y otra sección sobre seguimiento y revisión o evaluación. Acá, bueno, se reafirman compromisos de cumplimiento, pero creo que lo más destacable son el párrafo 42, que establece un mecanismo de capacity building, que sería como, ese párrafo 42 sería como la estructura de financiamiento de la implementación del pacto, ¿no? Entonces dice que eso involucrará a los estados, a las Naciones Unidas y otros actores, incluyendo el sector privado, las fundaciones filantrópicas, y la idea es contribuir con asistencia técnica y recursos humanos para fortalecer las capacidades de los estados para cumplimiento del pacto. Acá las cosas que nos preocupan más tienen que ver con esa idea, y en el punto A hablan de un Connection Hub y hablan de un mecanismo que es movido a la demanda y tailor-made, ¿no? Es una idea como si los estados definieran cuáles son sus demandas y solicitaran financiamiento y apoyo para ellas. Acá, o sea, la principal preocupación, y en el punto B también hay un tema de soluciones orientadas por proyecto. Acá nuestra principal preocupación es que los estados, además de elegir qué acciones van a implementar o no, no puedan elegir un enfoque hacia un objetivo y no a otro. Por ejemplo, un estado no pueda decir, mi principal preocupación es implementar la política de retornos voluntarios y necesito dinero y apoyo de capacitación para hacerlo. Y olvidarse de los compromisos de inclusión, de protección de los migrantes en situación de vulnerabilidad, de género, de acceso a servicios, etc. Avanzo un poco más. El párrafo 43 determina la participación, lo que llaman de cooperación y partnership con sociedad civil, migrantes, organizaciones de diáspora, organizaciones faith-based, ¿no? Como iglesias, ciudades, mercado privado, o sea, todos los actores están citados que deberían participar en el proceso de implementación. En el artículo 44, no estoy viendo el chat, me avisan si debo ver alguna pregunta o comentario específico. En el 44, este es un párrafo muy clave, ¿no? Que hemos discutido un montón, y ahora voy a eso porque hemos hecho intervenciones orales y formulado muchas preguntas a los cofacilitadores y a los estados sobre eso. Lo que se determina, y eso fue una novedad en el último draft, en el último borrador del pacto, es la creación de una red de Naciones Unidas sobre la migración. Esa red está coordinada y tiene como secretaría a la OIM. Como pueden ver en el punto 44A, es un rol muy central y muy jerárquico que se le da a la OIM en este nuevo sistema. Ese sistema también es conformado por todas las agencias relevantes de Naciones Unidas que deberían trabajar de manera alineada, coordinada, etc. Acá, una de las principales preguntas que tenemos tiene que ver con cómo exactamente se va a dar esa relación.
¿no? Porque, sobre todo por la naturaleza de la OIM y cómo funciona como institución. No sé si saben, si están al tanto, la OIM ingresó al sistema de las Naciones Unidas recientemente, pero como organización relacionada. El acuerdo entre la OIM y la ONU es un acuerdo bastante general y sus mecanismos de rendición de cuentas son muy flojos. No cuentan ni siquiera con un informe, por ejemplo, a la Asamblea General o al Secretario General obligatorio, sino que el acuerdo ese cuenta con un artículo que dice que si estima pertinente, la OIM puede eventualmente reportarse a la Asamblea General. Nos parece que para que se le dé ese rol tan importante y nuevo, tenemos muy pocas garantías sobre los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia y de participación social con los que cuenta la OIM. Entonces esa era una de las principales preguntas que teníamos sobre esta nueva red. También nos parecía que los mecanismos de derechos humanos de la ONU, como la Oficina del Alto Comisionado, ONU Mujeres, pero también, por ejemplo, la OIT, que siempre ha supervisado las obligaciones en materia laboral, tengan un rol importante en esta red, que puedan relatar y supervisar sobre el cumplimiento del pacto por parte de los estados, que hagan sus propios informes, que generen sus propias discusiones, y eso no está claro, ¿no? El texto todavía es muy general y no está claro cómo se va a dar la relación entre esas distintas agencias. En la parte de follow-up y review, de nuevo, que está muy relacionada a la implementación, ¿no? Es decir, hay que ver cuáles son los conflictos de interés, incluso entre las organizaciones que implementan y las que hacen el control y seguimiento al pacto. Pero lo que se determinó en este último draft es que, punto 1, para revisar el progreso en la implementación, lo que era el diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo de la ONU, que hoy por hoy tiene lugar cada 4 sesiones de la Asamblea General, va a ser reformado y nombrado con este nuevo nombre que es International Migration Review Forum, foro de evaluación internacional de la migración o algo así, no sé cómo quedará en castellano. Ese foro será el lugar primario, principal de discusión intergubernamental sobre el progreso, los avances en la implementación del pacto. Tendrá lugar cada 4 años, empezando en 2022, y debe permitir la interacción con los actores relevantes para hacer esa revisión. Además de ese foro de evaluación cada 4 años, el borrador establece que el Fórum Global de Migración y Desarrollo, el GFMD, que ya existe, también ofrezca un espacio de intercambio de estados y que funcione, o sea, se reúna cada año para discutir su implementación. Ok, sobre esto, este nuevo como marco institucional creado por el pacto, hemos hecho el martes de la sesión de esta ronda de negociación una intervención oral con una serie de preguntas que nos parecía que quedaban por contestar o no poco claras con este texto del pacto. Este statement fue firmado por unas 17 organizaciones, incluidas nosotras que estamos participando en este seminario, ¿no? El Bloque Latinoamericano, CAREF, INEDIM, Alianza Américas y otras. Y se hace algunas preguntas, ¿no? La primera es cómo, que ya adelanté un poco, cómo esta network de la ONU, esta Red de Naciones Unidas para la Migración, participará en el seguimiento, no solo en la implementación del pacto, pero también en el seguimiento. Se les van a solicitar inputs
o sea, documentos, informes a las agencias de la ONU que sean enviados al foro de revisión o al grupo de migración y desarrollo. Nos parece que el pacto debería contemplar un rol específico y claro, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado, a UN Women, ONU Mujeres, a UNICEF y a la OIT. En segundo lugar, nos preguntamos, eso es de particular preocupación, cómo estos mecanismos de follow-up van a dirigirse al proceso de implementación del pacto por cada Estado parte, ¿no? Porque no hay, como pueden ver en el texto, no hay ningún proceso de informes o algo parecido a lo que es el EPO en Naciones Unidas o procedimientos de evaluación específicos por Estado, en los que la sociedad civil pueda participar también y presentar su propia evaluación de las políticas migratorias, y que entre la sociedad civil, las agencias de la ONU y lo que el Estado presente se pueda hacer una evaluación conjunta de ese cumplimiento, ¿no? Que también, o sea, lo que vimos en la sala y los cofacilitadores nos repitieron muchísimas veces es que los Estados no quieren de ninguna manera un sistema de informes, porque están con una carga muy alta de trabajo sobre informes, etcétera, etcétera. Y porque quieren que ese proceso sea llevado adelante por los estados prioritariamente, ¿no? Que sea un state-led process de revisión e implementación. Y lo que siempre les contestamos es que no solamente los informes son una forma de participación de la sociedad civil con calidad, con datos, con evidencias, sino también son mecanismos de transparencia. ¿Cómo vamos a poder participar en discusiones sobre el cumplimiento sin que estas discusiones partan de un assessment, como un informe, un relato sobre cuáles son las políticas exactamente aplicadas por cada Estado, ¿no? Para eso sirven los procesos de informes. En tercer lugar, volviendo al tema de la OIM, ¿no? Esta pregunta sobre cómo va a funcionar la relación entre la OIM, la ONU y los demás actores, y qué salvaguardias nos van a dar o se van a incluir en este pacto o en otros lados para garantizar procesos de rendición de cuenta, de transparencia y de accountability de la OIM, que es una organización muy grande, con un presupuesto muy alto, pero todo organizado en base a proyectos. Entonces, en cada país, la OIM tiene proyectos con sus propias normas, ¿no? No es una organización normativa, en el sentido de que no tiene una carta como las Naciones Unidas, no actúa en base a principios, y menos aún tiene estructuradas normas de derechos humanos, y entonces es muy difícil tener control y saber qué está pasando en cada uno de esos proyectos de implementación. Y si además le estamos dando a esa organización la coordinación de la Red de Naciones Unidas para la implementación del pacto, ese sería el momento de presentar algunas propuestas para mejorar esos mecanismos de rendición de cuenta y transparencia de esta organización, y también de participación, claro. Sobre participación, tenemos dudas en varios de esos puntos, porque más allá de la mención a diversos actores, no se aclara cómo son los mecanismos de participación, no hay normas, y tampoco se aclara bien cuál es la agencia o la institución que va a servir de secretaría para las acreditaciones, para las organizaciones de las listas de presencia y de intervención oral en cada uno de esos foros y espacios, ¿no? Entonces ahí hacemos algunas preguntas, una específica sobre la OIM y cómo como organización va a institucionalizar mecanismos de participación, ¿no? Y cumplir con los estándares mínimos que por lo menos hay en las agencias de la ONU, pero ir más allá también, por ejemplo, establecer prácticas como en las conferencias de Naciones Unidas, por las que se puede hacer acreditaciones especiales y no solo las organizaciones con estatus consultivo puedan participar. Nada de eso está aclarado. En segundo lugar, en los foros de revisión, no tanto el Migration Review Forum como el GFMD, si tiene algún rol relevante en la revisión, follow-up, etcétera,
así como también en los foros regionales que se establecen. Eso es algo que me olvidé de decir, pero también se establecen foros regionales de seguimiento, que en cada región van a tomar una forma, y en América Latina probablemente sean centralizados por la CEPAL, pero cómo estos distintos espacios van a lidiar con la transparencia y con la participación social. Después de ese statement que hicimos el martes, el jueves la Secretaría General de la ONU hizo una intervención sobre su propuesta para esa red de Naciones Unidas para la migración, en la que, bueno, teníamos expectativas de que contestaran varias de nuestras preguntas, expectativas esas que no fueron cumplidas en su mayoría. Básicamente lo que aprendimos en esa presentación del secretario general, que después, no sé cómo es Elena, pero podemos compartir el statement completo con ustedes, como que reforzó varios de los artículos del pacto. Entonces acá, no sé, ¿me están viendo en la pantalla el documento de la Secretaría General? No, estamos viendo el borrador del pacto. Tienes que salir de ese documento, abrir el otro y volver a compartir. A ver. Todo el tiempo creí que estaban viendo todo lo que hacía. Tengo que... acá. Ya. Acá está. Ahora sí. ¿Ahora? Bueno, sí. Gracias. Bueno, ese es el documento que nos compartieron hoy por mail, pero que escuchamos ahí en vivo. Bueno, voy a saltar el diplomatiques y decir, bueno, lo que presentaron sobre ese proceso de implementación y seguimiento, y creo que, y bueno, reafirman un montón de principios sobre el multi-stakeholder, sobre participación de todos los actores, pero enfatiza 3 puntos sobre la red de Naciones Unidas. Primero, determina que va a haber una Framing Conference, una conferencia marco de Naciones Unidas en el otoño del norte, o sea, alrededor de octubre, que será invitada por la representante especial para la migración del secretario general, que es Luis Árbol, y su oficina, con el apoyo de OIM, para definir los roles específicos de cada agencia en esa red. Pero segundo, más importante, reafirma el rol de la OIM y la necesidad de que tengan un rol preponderante en la implementación del pacto. Y ahí los ejemplos que dan son muy amplios, ¿no? Y refuerza que se trabaje con mecanismos preexistentes, que me imagino se refiere al rol que ya tiene la OIM. En tercer lugar, refuerza los mecanismos de capacity building y de follow-up, pero, claro, y al final hace varias aclaraciones sobre la OIM. La primera de ellas es que dicen que no hay diferencia entre el sistema de ONU y la OIM, que la OIM ya es parte del sistema, que está integrada y coordinada, lo cual nos preocupa porque por haber conocido el acuerdo que determina esa relación, sabemos que es bastante débil, que no prevé mecanismos ni siquiera de reporte entre la OIM y el foro multilateral por excelencia de la ONU, que es la Asamblea General. Entonces, es un mensaje muy duro de la Secretaría General sobre que esta decisión está tomada, es una decisión política, y que la OIM va a tener este rol y que debe considerarse como parte de la ONU. Y sin embargo, nos ofrece pocas respuestas sobre cómo se va a adaptar esa organización para cumplir efectivamente con los principios y el marco que determina Naciones Unidas.
Entonces eso, como que da las bienvenidas al rol de OIM como coordinador de la red de la ONU, y en tercer lugar dice que van a hacer los mayores esfuerzos para cumplir con sus obligaciones en el marco y en acuerdo con los principios de la Carta de la ONU. Entonces, en resumen, lo que se puede concluir: hay una decisión política muy fuerte, de muy alto nivel, de darle a la OIM este rol. Hay pocas garantías en el texto y también en los debates sobre cómo esa organización va a funcionar en términos de participación y accountability. Hay también pocas garantías sobre los roles de las agencias con las que muchas de nuestras organizaciones están acostumbradas a trabajar, que son las agencias de protección y defensa de derechos humanos y laborales de la ONU en todo ese proceso. Y todo va a depender de una conferencia en octubre, que no se sabe tampoco si va a ser participativa y qué conclusiones puede tomar. Y todo eso tiene relación con también distintas interpretaciones sobre el pacto y sobre la posibilidad de los estados de elegir o no entre las acciones que están previstas y entre los objetivos que están previstos. Entonces, por eso mismo, el control social y la transparencia son muy importantes para garantizar que esto sirva para aumentar las protecciones de derechos y mejorar la gobernanza de las migraciones, reduciendo la inseguridad de los flujos y de la gente, y no que sirva como un mecanismo de apoyo a políticas que más o menos ya se implementan, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Cómo este pacto puede servir para de verdad transformar, digamos, la gobernanza de las migraciones, sino para reforzar políticas ya existentes de una manera que la sociedad civil no tenga mucho control sobre. Creo que es eso, no sé si me olvidé de algo. Si quieren complementar, abro la palabra. Bueno, yo lo que quisiera hacer es compartir con ustedes un par de diagramas que yo hice para explicar la implementación y el seguimiento, porque me parece que efectivamente es un tema poco amigable. Entonces, Camila, si tú dejas de compartir la pantalla, yo puedo compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Ya, de manera poco democrática te acabo de sacar, perdón. Ok, perfecto, mejor. Miren, lo que yo quería, que tal vez esto ayuda a entender un poco, es viendo, en número están los números del pacto, pero lo que es importante entender es que está este mecanismo de desarrollo de capacidades, el Capacity Building Mechanism, que tiene estos tres elementos, ¿no? Un puerto de conexiones, como explicaba Camila, con este fondo para iniciar proyectos y esta plataforma para compartir conocimientos. Se espera que participen todos los actores y es ahí donde está nombrada la sociedad civil, las organizaciones de migrantes, las organizaciones religiosas, todo el mundo. Después se habla de la red a la que hacía relación Camila, que es este antiguo Grupo Mundial de Migración, que ahora se va a convertir en la red. Creo que es importante destacar que en el documento que Camila hacía referencia a la intervención de la subsecretaria de Naciones Unidas, allí quedó claro que la red va a estar conformada como por unas organizaciones que son como el primer anillo y unas organizaciones un poco más distantes que colaborarían. Y bueno, OIM es el coordinador, como se dijo, y luego está el informe, por ahora bianual, del secretario general, que él presentaría a la Asamblea General. Ese es el cuarto elemento. Y en la implementación se menciona que el Foro Mundial de Migración y Desarrollo y los procesos regionales de consulta servirán como para discutir buenas prácticas, una cosa bastante vaga y general. Y para entender el seguimiento y revisión, yo quisiera explicar que la idea es que se va a conformar este Foro Internacional de Revisión de la Migración, International Review Forum. Es una buena pregunta si review se va a traducir en revisión o en evaluación. Yo creo que no van a querer, el término evaluación sería demasiado fuerte, así que probablemente les parezca
mejor traducir un término más suave como revisión, que es el diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo. Ese diálogo de alto nivel se va a convertir en este foro de revisión y al cual se supone que van a llegar 3 insumos diferentes. Los informes de las comisiones regionales y los procesos de consulta regionales. Aquí está la Conferencia Regional de Migración y la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Se supone también que en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo va a haber un espacio de intercambio sobre el pacto que va a entregarle insumos al Foro Internacional de Revisión. Y por último está el diálogo internacional sobre migración de la OIM y otros procesos regionales de consulta que también van a aportar insumos. No está claro tampoco cómo va a funcionar este Foro Internacional de Revisión de la Migración. De allí que se vuelve particularmente interesante e importante que empecemos a reflexionar cómo podemos fortalecer la participación de la sociedad civil, tanto en la implementación como en este segundo espacio, y probablemente por eso el énfasis que Camila hacía en lo que viene ahora y la conferencia que va a tener lugar en el mes de octubre como seguramente un foro muy importante. Hay varias preguntas que han circulado en el chat y por la hora yo creo que es importante, sería importante que ahora que nos acercamos a ver la ronda, cuáles son las perspectivas futuras, las contestemos. Había una pregunta si el pacto considera la etnicidad. No, algunas organizaciones han pedido expresamente que se haga mención a los indígenas o a los pueblos originarios en el texto del pacto y esto no ha tenido acogida por parte de ningún estado. Creo que es importante decir que estados que son particularmente activos y que tienen un porcentaje significativo de la población indígena no han dicho absolutamente nada en la discusión. Aquí estoy haciendo referencia a Bolivia, Guatemala, Ecuador, absolutamente en silencio en esta materia. Otra persona preguntaba en el foro sobre las etapas siguientes. Y aquí les quiero pedir a cada una de las participantes si quieren agregar algo en este punto sobre perspectivas para la sexta y última ronda. El estado actual de la negociación es que estamos a puertas de la última ronda, que va a tener lugar en julio, en la segunda semana de julio, y vamos a tener un borrador una semana antes de esa última ronda disponible para el público, y allí se espera que se llegue ya con puntos finales de discusión. Y allí se va a acordar un texto final que va a ser adoptado en Marruecos, en una conferencia mundial, y hay una discusión importante, muy interesante, digamos, sobre todo por los efectos políticos, en términos de que la conferencia va a ser en Marruecos, que el rey de Marruecos está muy interesado en lograr participaciones de muy alto nivel para esa conferencia que adopte el pacto, que está tratando un poco de invitar y de convencer a todos los estados africanos para que manden delegaciones de alto nivel. Aparentemente eso podría generar que los estados europeos se sientan también convocados a estar presentes con delegaciones muy grandes y pues existe la expectativa que termine siendo una reunión con una participación de funcionarios muy altos, que algunos estados incluso lleguen como a comprometerse o a presentar, aquí está mi buena práctica, que es un modelo de cómo todos debieran estar desarrollando la acción tal del pacto, una cosa así, como un poco una muestra de buenas prácticas, pero claro, todo depende y también va a estar muy relacionado en cómo se acaba de armar la implementación, seguimiento y revisión. Pero como viene un borrador nuevo y viene una última ronda de negociación, pues allí veremos cuánto margen hay para algunos cambios. Por supuesto, no parece ser razonable hasta estas alturas promover que se incluya un objetivo nuevo, pero sí habrá algo de maniobra para trabajar algunos elementos en que hay mayor interés en intervenir. No sé si alguna otra quiere hacer algún comentario en términos de los próximos pasos. Yo, Elena, más que, o sea, los términos pasos oficiales en donde tiene cabida sociedad civil ya básicamente son muy pocos, ¿no? O sea, todo este proceso donde más tuvimos participación fue en las consultas. Ahora en negociaciones, pues solamente quienes tenemos la acreditación o quienes tienen estatus ECOSOC, y en realidad sociedad civil y agencia ha sido muy poca.
y termina la siguiente participación, la última ronda de negociación, donde ya se define último borrador en julio, ¿no? Y de julio a diciembre se supone que se van a hacer consultas, pero ya a nivel de agencias o de estados, para ver mecanismos de seguimiento y cuestiones más operativas, no menores, como la financiación, ¿no? Y los roles de cada agencia. Y todavía hay que discutirse regionalmente, o sea, que yo recuerde, no hay nombres ni apellidos de todavía de ningún mecanismo, entonces todavía hay que hacer esas propuestas. Lo que yo aquí señalaría, más que el proceso oficial, es desde sociedad civil, ¿no? Y más que estar en función de los pasos para esta implementación, creo que no hemos tenido la capacidad de generar propuestas en cuanto a mecanismos de participación y de seguimiento. Una, porque quienes hemos estado involucrados, creo yo, hemos estado más involucrados como en el contenido del pacto y en la no regresividad, en que esto no se convierta, como decía Camila, en una instrumentación de las políticas restrictivas, sino por el contrario, que como por primera vez está en el marco de Naciones Unidas, pues esté conforme a los estándares, principios, convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, esa ha sido una pelea fuerte. Y creo que la otra es pues en difundir ahora con ustedes, también con el bloque, con las diferentes redes, por lo menos desde Latinoamérica y en español, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí es importante como empezar a revisar desde nuestros esfuerzos nacionales, regionales o subregionales también, cuál sería nuestra propuesta, ¿no? ¿Cómo veríamos con todas estas dificultades? Inclusive, o sea, hubo tengo entendido, una gran discusión en estos 7 meses que se supone que hizo consulta la Secretaría, la oficina de Luis Harbour, sobre, por ejemplo, el papel de OIM, y tengo entendido que fue una gran ganancia que dijera coordinadora, un agente coordinador, y no líder, ¿no? O sea, desde esos pequeños cuestiones fueron empujadas por los estados, porque al final no olvidemos que este es un proceso de los estados, ¿no? Entonces, sí es importante, por ejemplo, cómo queremos participar, no solo las organizaciones que tienen estatus consultivo, ¿no? Que son las menos que han estado en el pacto, sino por lo menos de Latinoamérica, sino más allá, cómo hacemos una propuesta más incluyente y desde quienes hacemos el trabajo en campo, ¿no? También desde la academia, como hay 2 objetivos importantes de seguimiento en cuanto a información, recolección de datos, evidencia, ¿no? Que es uno de los grandes temas que trajan los cofacilitadores, políticas basadas en evidencia. Entonces, o sea, a lo mejor aquí también es momento de preguntar, ¿cuál sería una agenda que podríamos proponer desde sociedad civil para generar como acciones más proactivas de cómo queremos estos mecanismos y seguimiento? Es complicado, no hay financiamientos, hay pocas capacidades, pero pues sí me gustaría dejarlo como en esa reflexión. Y ya. Sí, yo creo que algo que nosotros todas hemos venido insistiendo en este espacio es que lo interesante es las oportunidades que se abren luego de la adopción, ¿no? Cómo vamos a difundir el contenido del pacto y cómo vamos a empezar a trabajar en desarrollar mecanismos de implementación y seguimiento. Mucho hemos hablado también desde la sociedad civil de la posibilidad de trabajar con los estados en el desarrollo de planes nacionales de implementación. Tratar de generar espacios nacionales con participación de organismos estatales y de la sociedad civil que trabajen en construir cuál es la agenda del Estado para el próximo año en materia de implementación. Y también proponer algún mecanismo de
evaluación al final de ese periodo, ¿no? O sea, una cosa es lo que va a ocurrir en las instancias internacionales, pero también sin duda se generan espacios muy interesantes de trabajo nacional y también regional, y pues nosotros estamos justamente tratando de, con espacios como este y otras iniciativas, tratar de generar mayor difusión sobre el contenido del pacto y empezar a pensar en lo que viene después, en nuestra siguiente etapa relacionada con el trabajo posterior. No sé si alguien más quiere agregar algo o si terminamos ahora, siendo ya las 45. Yo quería hacer como un comentario muy chiquitito. ¿Se me escucha? No, creo que hasta ahora, como sociedad civil, tuvimos como un rol bien interesante de ir siguiendo lo que estaba pasando, analizando la situación y los hechos, y como evaluando opciones. Creo también que a partir de la próxima ronda, o sea, cuando ya esté listo el texto del pacto y cuando se abran las firmas y después de la ronda de Marrakech, va a venir como el desafío mucho más grande, que es pensar, bueno, y entonces ahora que ya está un pacto escrito y que hay una serie de estados que lo firmaron, como sociedad civil, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a articular para empezar a tener un rol que va a ser completamente distinto al que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Creo que ahí hay como un desafío muy grande, y creo que parte de ese desafío se resuelve en la medida en que podamos construir mecanismos de articulación regionales de la sociedad civil, que todos sabemos que no es tarea sencilla, ¿no? O sea, porque exige un tiempo, un esfuerzo, una dedicación y una plata que no necesariamente tenemos, pero creo que vale la pena, sobre todo en la medida en que además el pacto nos permita discutir políticas nacionales y políticas regionales, y creo que en este momento todas las organizaciones de la sociedad civil necesitamos buenos argumentos para discutir las políticas de nuestros respectivos gobiernos nacionales, ¿no? Eso nomás. Bueno, entonces les agradecemos a todos por su participación el día de hoy. Vamos a compartir los documentos como lo hicimos la vez pasada. Creo que tuvimos algún problema en el envío, pero esta vez esperamos haberlo resuelto adecuadamente para poder compartir, incluyendo la lista de los asistentes. Escuchamos y leímos en el chat el llamado que entre ustedes mismos quieren saber quién está participando en la llamada. En la medida en que el sistema nos permita hacerlo, compartiremos esa lista con ustedes también. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Camila, a Berenice, a María, a Raiza y a María Inés por haber participado en esta conversación con todos ustedes. Esperamos organizar una para el próximo foro, y le agradecemos también a Amy Shannon de Alianza Américas por habernos dado el apoyo técnico para que pudiéramos haber organizado esto adecuadamente el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día, buen almuerzo y buena tarde según el horario en el que estén. Adiós a todos. Gracias.